¿Sabías que durante la Semana Santa una simple prenda de vestir puede ser la causa de enfermedades, conflictos familiares y una profunda tristeza espiritual? Papa Francisco, en una de sus reflexiones más sinceras, advirtió que incluso lo más cotidiano puede convertirse en puerta de entrada para el mal en nuestras vidas. ¿Te has sentido últimamente más cansado con discusiones en casa o una inquietud que no sabes explicar? Quédate, porque esto podría revelar lo que nunca imaginaste sobre lo que llevas puesto. En el silencio del hogar, cuando el corazón busca recogimiento, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué cierta ropa genera inquietud, cansancio o incluso síntomas físicos? Tal vez no sea una simple coincidencia, porque en el tiempo más sagrado del año, el enemigo busca camuflarse incluso en tejidos, colores o prendas que ya han absorbido cargas del pasado. ¿Y si te dijera que hay 3 tipos de ropa que jamás deberían usarse en Semana Santa por el peso espiritual que arrastran? ¿Lo creerías? Esta enseñanza no se encuentra en libros comunes ni en predicaciones tradicionales. Es un saber que ha sido transmitido con discreción a quienes buscan con fervor la protección espiritual y el resguardo del hogar ante todo mal. Francisco, con su discernimiento pastoral, ha escuchado innumerables relatos sobre la carga espiritual de ciertos objetos y ropas. En una ocasión, un sacerdote relató cómo una mujer insistía en conservar una blusa heredada. El sacerdote percibió una presencia de muerte en la prenda. La mujer cayó al suelo temblando, dando inicio a uno de los exorcismos más intensos que se recuerdan en su comunidad. Las religiosas presentes registraron el hecho. A veces lo que vestimos lleva consigo pecados, vicios, penas y maldiciones de quienes lo usaron antes. Y en Semana Santa, cuando el cielo se abre, también el infierno busca colarse en nuestras vidas. No pienses que es exagerado. Si estás escuchando estas palabras, no es al azar. En el mundo espiritual no hay coincidencias. Algo te trajo aquí. Tal vez el Espíritu Santo, o tal vez porque ya presentías que algo no estaba bien y buscas respuestas. Y hoy recibirás esas respuestas. No solo descubrirás qué prendas pueden atraer el mal, sino también cómo purificarlas, cómo proteger tu cuerpo y blindar tu casa ante cualquier maldición oculta. La última revelación es la más importante, pues se refiere a un detalle que pocos notan, pero que puede estar ahora mismo colgado en tu armario. Escribe en los comentarios: protege mi casa y a mi familia. No es solo un comentario, es un clamor del alma. Es una súplica que puede ascender como incienso. Y si crees en el poder del rosario, en el manto de la Virgen y en la guía espiritual que Francisco ha alentado tantas veces, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu espíritu y proteger a los que amas. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar transformará la forma en que miras tu guardarropa. Francisco ha recordado que hay cosas que los ojos no ven, pero que cargan como piedras sobre el alma, y una de ellas es lo que vestimos. Aunque parezca solo tela, cada prenda guarda recuerdos, energías, intenciones e incluso maldiciones. En Semana Santa, el mundo espiritual vibra con más fuerza. Es el tiempo de la pasión y la redención, pero también de la batalla invisible. Los sabios de la fe siempre advirtieron que las fuerzas del mal intensifican sus ataques para impedir la conversión de las almas. Por eso debemos estar vigilantes.
quienes acompañaban a Francisco sabían de su profunda sensibilidad espiritual. Un sacerdote contó que al confesar a ciertas personas, bastaba su entrada para sentir si llevaban algo oscuro, y muchas veces provenía de la ropa. Una joven se le acercó llorando. Vivía tormentos constantes, pesadillas, tristeza, enfermedades inexplicables y conflictos familiares. Durante una confesión, al tocar su blusa, sintió una opresión tan fuerte que retrocedió. Cuando se le preguntó de dónde era la prenda, respondió: «De mi hermana, que murió el año pasado». Entonces comprendieron. La blusa aún retenía la tristeza y el dolor de una vida pasada. La joven cargaba con esa pena sin saberlo. Este testimonio fue compartido por un religioso cercano. Explicó que la ropa lleva más que tejidos. Lleva historia, sufrimiento, pecado, incluso maldiciones. Y todo eso se intensifica durante Semana Santa. La Iglesia siempre ha enseñado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo que vestimos debe honrar esa verdad. Pero muchos olvidan esto. Se visten con vanidad con objetos que han estado en prácticas ocultas o con símbolos que atacan la fe. Sin saberlo, permiten que el enemigo entre por esas grietas. ¿Te has sentido mal al usar cierta ropa? ¿Te has mirado al espejo y has sentido inquietud? ¿Has comprado o heredado ropa y notado un cambio en el ambiente o en tu cuerpo? Entonces escucha con atención, porque lo que está por revelarse no es superstición. Es una invitación a ver más allá de lo visible y a cuidar también lo que ponemos sobre nuestra piel. Eso no es imaginación. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero ciertos tipos de ropa llevan dentro verdaderas corrientes invisibles e incluso pueden anular bendiciones que estaban a punto de llegar. Por eso, en su discernimiento pastoral, el Papa Francisco ha insistido en la importancia de vivir con conciencia incluso los gestos más cotidianos, especialmente durante momentos sagrados como la Semana Santa. Ha hablado muchas veces sobre cómo el mal actúa de forma astuta, no solo con tentaciones visibles, sino también a través de objetos sutiles, pequeños resquicios por donde puede infiltrarse, porque sabe que muchas personas bajan la guardia precisamente durante este tiempo. Lo que se ha compartido sobre ciertas vestimentas es tan fuerte que incluso hoy algunos religiosos aconsejan evitar ciertas prendas durante estos días, porque si no estás espiritualmente blindado, hasta la tela puede convertirse en un canal de contaminación. Pero tranquilo, no estás solo. Hoy vas a aprender cómo identificar estas prendas peligrosas, cómo limpiar espiritualmente tus prendas y cómo proteger tu hogar de cualquier tipo de maldición oculta en objetos que parecen ordinarios. Si sientes que algo no va bien, si notas que tu salud empeora durante la Semana Santa, o si las peleas y desavenencias se intensifican sin explicación, quizás sea el momento de echar un nuevo vistazo a lo que llevas puesto. Porque el enemigo no necesita llamar a tu puerta si ya está cosido a lo que te has puesto en el cuerpo. Y ahora prepárate, porque ha llegado el momento de desvelar los 3 tipos de ropa que no se deben llevar nunca en Semana Santa. La última es la más peligrosa, porque parece totalmente inofensiva, pero es donde más se esconde el mal. El demonio se esconde donde menos lo esperamos. Estas palabras resuenan como un trueno cuando hablamos de ropa aparentemente ordinaria, porque hay prendas que abren puertas espirituales peligrosísimas. Ha llegado el momento de desvelarlas. Prepárate. Puede que lleves algo que atrae el mal a tu casa sin saberlo, pero antes de continuar, reza una oración en silencio, porque a partir de ahora
nada volverá a ser lo mismo. Misterio 1. Ropas heredadas de personas que ya han muerto, especialmente si murieron en el sufrimiento, el pecado o la desesperación. Poca gente lo sabe, pero algunos pastores con gran experiencia espiritual son extremadamente cuidadosos con los objetos personales de los difuntos. Cuando alguien muere con el alma perturbada, su ropa puede retener esa perturbación. Esto es aún más grave cuando la muerte fue trágica por pecado mortal, suicidio, rencillas familiares o adicciones. El tejido de esas ropas se impregna de un olor invisible que ángeles y demonios reconocen. Una vez, una mujer llevó a un convento una caja con la ropa de su hija fallecida. Quería donarla a los pobres, pero cuando tocó las prendas, el sacerdote que la recibió retrocedió con los ojos cerrados, haciendo la señal de la cruz. Tras un profundo silencio dijo: «Esta ropa debe quemarse, nadie más debe llevarlas». Su hija había muerto de sobredosis, en profunda rebelión contra la vida y alejada de la fe. Le explicó a la madre que quien llevara esas ropas podría ser portador, sin saberlo, del espíritu de tristeza, confusión y opresión que había consumido a la joven. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has puesto una prenda que te ha dejado alguien que ha muerto? Un abrigo de la abuela, una blusa de un familiar. Rezaste sobre ella antes de ponértela. Pediste la purificación, ¿no? Entonces, entiende, esta Semana Santa el riesgo es aún mayor, porque el mundo espiritual está en guerra y las vestimentas se convierten en armaduras o en brechas. Lo que llevas puesto puede ser una bendición o una maldición invisible cosida por manos que ya pasaron. Misterio 2. Ropas con símbolos ocultos, energías orientales, signos o figuras profanas. Algunos líderes espirituales profundamente comprometidos con la fe siempre estuvieron radicalmente en contra de cualquier influencia ocultista, incluso bajo la apariencia de la moda. Decían que el diablo se esconde en imágenes de las que nadie se da cuenta, en símbolos creados para invocar fuerzas espirituales contrarias a la fe cristiana. Constantemente advertían a los jóvenes que llevaban camisetas con calaveras, signos del zodiaco, símbolos orientales o imágenes distorsionadas de la Virgen María y los santos. Durante una confesión, un joven entró en el confesionario con una camiseta con el símbolo del yin-yang. Al acercarse, el sacerdote sintió una opresión tan fuerte que le faltaba el aire. Renuncia a la tristeza que nadie ve y repítelo conmigo, con fe. Señor Jesús, te consagro todo lo que toca mi cuerpo, cada prenda, cada tejido, cada objeto, que nada en mí sea canal para el mal, que toda prenda contaminada sea purificada por tu cruz, que todo espíritu extraño sea expulsado en tu nombre. Y a partir de hoy, que mi cuerpo, mi casa y mi familia sean cubiertos con tu sangre redentora. Que el enemigo no encuentre brecha. Que el mal no encuentre refugio. Por intercesión del Papa Francisco y de San Miguel Arcángel, declaro, mi vida está sellada por el cielo. Amén. Permanece en silencio unos segundos. Respira. Acabas de dar un poderoso paso hacia la liberación. Pero hay más. Hay una oración muy especial. Una de las más fuertes que se ha recomendado para romper toda maldición ligada al cuerpo y al hogar. Es una oración que se sugiere rezar de rodillas, con fe, especialmente cuando alguien está siendo atacado espiritualmente a través de objetos o ropa. Esta oración invoca el poder de la preciosa sangre de Jesús,
y se considera una de las armas más eficaces contra las fuerzas ocultas. Y si quieres experimentar esta oración ahora, si quieres sentir que el peso de la opresión se quita de tus hombros, haz clic en el video en la pantalla aquí o en la descripción y reza conmigo. No te lo pierdas, porque lo que sucederá en esa oración podría ser el comienzo de tu sanación. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te cubra con su manto, que San Miguel luche por ti y que el mensaje de esperanza que tantos han recibido a través del Papa Francisco te acompañe todos los días de tu vida. Y ahora, después de comprender cómo el alma puede quedar expuesta sin darnos cuenta, quiero invitarte a mirar con más atención lo que ocurre durante la Semana Santa. Porque hay 3 pecados que, según enseñanzas profundamente espirituales, podrían estar abriendo puertas al mal justo cuando el cielo se abre para bendecirnos. ¿Qué pasa si cometes estos 3 pecados en Semana Santa? El Papa Francisco ha reflexionado con frecuencia sobre cómo incluso los pecados que parecen pequeños o inofensivos pueden convertirse en puertas silenciosas para que el mal entre en nuestros hogares, afecte a nuestras familias y desvíe las bendiciones que Dios tiene preparadas. Lo más inquietante es que muchas personas cometen al menos uno de estos pecados sin ser conscientes, precisamente durante la semana más sagrada del año. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tu asistencia a misa y tu esfuerzo por hacer el bien, tu vida sigue marcada por pruebas difíciles? ¿Será que hay algo espiritual, algo no visto, que estás dejando entrar? Tal vez, sin saberlo, estés dejando pequeñas grietas por donde el enemigo se infiltra, justo cuando el cielo se abre más generosamente a la gracia. Hay quienes sienten que durante la Semana Santa hay algo extraño en el ambiente, como si ciertas desgracias ocurrieran precisamente en esos días. ¿Es solo una coincidencia o hay una raíz espiritual más profunda? Y si te dijera que existen 3 pecados especialmente peligrosos durante la Semana Santa, pecados que abren portales espirituales al mal, que actúan en silencio, pero con consecuencias muy reales espirituales y físicas, y que, según enseñanzas antiguas, impiden milagros, provocan enfermedades del alma, debilitan la protección divina e incluso permiten la entrada de presencias perturbadoras en el hogar? Hermano, hermana, estas no son enseñanzas comunes ni se encuentran fácilmente en libros. Son revelaciones espirituales que han sido vividas y transmitidas por aquellos que han caminado de cerca con el dolor del mundo y la misericordia de Dios. Francisco, en su camino pastoral, ha recordado más de una vez que los ataques del mal no siempre son espectaculares, sino que se deslizan en la rutina, en los olvidos, en lo que hacemos sin pensar. Él ha dicho que la Semana Santa no es un recuerdo, es una realidad que se vive cada año. Por eso, cuando el cielo se abre, el infierno también se agita. Es un campo de batalla espiritual donde quien no se resguarda será alcanzado. ¿Te das cuenta del peso de estas palabras? Un pastor que ha caminado entre los más pobres, que ha escuchado confesiones con lágrimas, que ha luchado con su fe frente a realidades oscuras, pero que siempre vuelve a hablar con ternura y urgencia. En una ocasión, se supo de una mujer que llegó angustiada. Su hija cayó enferma en plena Semana Santa. A pesar de rezar y ayunar, nada cambiaba. Fue entonces cuando el consejo que recibió le abrió los ojos. Había dejado una puerta abierta sin saberlo. Lloró, se arrodilló y le mostraron el pecado oculto. Días después,
La oración profunda y el arrepentimiento salvaron la vida de su hija. Estas son cosas que muchos no quieren ver, pero si tú estás aquí ahora, no es casualidad. En lo espiritual, nada es casual. La celebración no es para todos, sino para quienes realmente quieren proteger su hogar, restaurar la paz espiritual y abrazar la fe con valentía. En este video no solo descubrirás cuáles son esos 3 pecados, sino también cómo protegerte, cómo sellar tu casa contra el mal y cómo transformar este tiempo sagrado en un momento de sanación y liberación. La última revelación es la más impactante, porque muestra cómo un pecado común puede estar bloqueando todas las bendiciones de tu hogar y cómo anularlo con un simple acto espiritual reservado por generaciones pasadas a quienes vivían su fe con profundidad. No te lo puedes perder. Si alguna vez sentiste que tu hogar está espiritualmente expuesto o que hay fuerzas que no puedes explicar, esta es tu oportunidad de abrir los ojos. ¿Qué es lo que más te inquieta? ¿Crees que el mal existe? ¿Que hay pecados que abren puertas invisibles? ¿Y que el rosario, los sacramentales y las enseñanzas de los santos son armas que pueden vencer la oscuridad? Danos un like y suscríbete, porque con cada video recibirás una nueva protección espiritual. Respira hondo. Lo que estás por escuchar podría transformar por completo tu manera de vivir la Semana Santa. El primer pecado se comete sin pensar, desde el primer día. No es simbólico, no es un ritual vacío. Como bien dijo Francisco en una de sus homilías, la Semana Santa es el tiempo en el que el alma debe estar más despierta, porque el bien y el mal no son teorías, se enfrentan de verdad. Y por eso, también es un tiempo en el que el pecado más pequeño puede tener consecuencias mayores de lo habitual. Sí, hermanos míos, hay una diferencia espiritual en el peso de cada acto cometido durante la Semana Santa. La misma ofensa que sería menor en otros días del año puede ser una gigantesca brecha espiritual esta semana. Y por eso, muchos fieles que experimentan enfermedades, peleas familiares, bloqueos económicos o crisis de fe justo después de la Pascua, no se dan cuenta de que pueden haberse contaminado espiritualmente durante la Semana Santa. El Papa Francisco, en su acompañamiento pastoral, ha percibido esta realidad con claridad. En muchos encuentros, ha compartido cómo algunas personas viven un dolor profundo no por grandes pecados, sino por pequeñas transgresiones cometidas en momentos sagrados. El momento y el lugar en que se peca tienen peso y él lo ha subrayado con convicción, señalando que el maligno es sutil y que durante la Semana Santa no busca escandalizar con pecados evidentes, sino tentar con actitudes que parecen normales, justificables, inofensivas. Y es precisamente por eso que resultan tan peligrosas, porque el creyente cae en la trampa de creer que no es grave, y en ese descuido se abre la puerta. Una vez abierta, por pequeña que sea, se cuela la oscuridad. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si algo en tu vida perdiera la paz justo después de Pascua. Como si hubieras hecho todo bien. Ayuno, oración, confesión, y aún así algo saliera mal. Como si las bendiciones que esperabas no llegaran. ¿Te has parado a pensar que tal vez un sutil error espiritual, un pequeño desliz, ha cambiado el curso de las cosas? Francisco ha insistido con ternura, pero también con firmeza. No juguéis con la santidad del tiempo sagrado. Y sus palabras no vienen solo del magisterio, sino de una experiencia de fe encarnada, porque ha caminado junto a quienes han sentido el peso del mal justo en los días santos. Hay testimonios de quienes, en el Viernes de Pasión, han vivido momentos de lucha interior,
de turbación espiritual, como si algo invisible acechara con más fuerza. Una vez, después de rezar el Vía Crucis, un fiel cayó de rodillas y murmuró: «Hoy más que nunca están sueltos, están al acecho». Cuando le preguntaron quiénes eran ellos, respondió: «Los que odian la sangre del Cordero». Se refería a los espíritus malignos, a los demonios que actúan con más intensidad durante la Semana Santa, porque es en esos días cuando Cristo venció al infierno. Y por eso intentan contraatacar con más furia. Solo entran donde hay descuido. Y por eso se nos ha enseñado que algunos pecados, por pequeños que parezcan, son brechas en los muros espirituales. No solo permiten la entrada del mal, también impiden que las gracias que estaban por llegar se manifiesten. Ahora piensa con calma. ¿Hay algo que hiciste al comienzo de la Semana Santa que te parece insignificante, pero que te trajo inquietud espiritual? Un sentimiento que se intensificó, una discusión inesperada, un pensamiento impuro, una actitud que creíste irrelevante, pero luego te dejó un sabor de arrepentimiento. Puede que esos signos no sean casuales. Francisco ha recibido a muchos fieles que no comprendían por qué sus vidas se desmoronaban tras la Pascua. Y al ahondar en su historia, descubrían que habían cometido faltas menores, pero en el tiempo más sagrado. Y eso había dejado huella. En una ocasión, una madre desconsolada buscó orientación espiritual porque su hijo, antes devoto, había caído en una adicción fuerte justo después de la Semana Santa. Le contó que iba a misa, rezaba el rosario, pero algo cambió. El guía espiritual la miró con compasión y le dijo: «Se abrió una puerta, y tú también ayudaste a abrirla». Ella se sorprendió y entonces se le explicó: durante esa Semana Santa no perdonaste, guardaste rencor. Y esa fue la grieta que aprovechó el enemigo. Sí, hermanos míos, a veces es el resentimiento, a veces es el orgullo, la crítica, el juicio apresurado, el silencio ante el dolor ajeno, la pereza espiritual. Son esas cosas las que se convierten en pecados graves cuando se cometen en tiempo sagrado. Y si sientes que necesitas comprender más profundamente qué es lo que impide que las bendiciones entren en tu hogar, quédate conmigo hasta el final, porque la próxima entrega revelará los 3 pecados que este acompañante espiritual consideraba más peligrosos durante la Semana Santa. 3 faltas que muchos cometen sin darse cuenta, pero que están atrayendo miseria espiritual, enfermedad y división familiar. Y lo más importante, te voy a enseñar cómo protegerte, cómo limpiar tu alma, cómo cerrar las puertas abiertas y cómo hacer tu casa impenetrable al mal esta Semana Santa. ¿Estás listo para conocer estos 3 pecados silenciosos que están abriendo puertas invisibles al mal dentro de tu hogar? Está a punto de descubrirlos. Cuando se cometen durante la Semana Santa, los pecados no son solo errores morales, se convierten en portales invisibles que permiten que el mal espiritual entre en tu vida, en tu casa y en tu familia. Pero antes, quiero prepararte para lo que vas a oír. Estos pecados son comunes, son socialmente aceptados, y lo que es más alarmante, muchos creyentes los cometen pensando que no están haciendo nada malo. Por eso, al enemigo le encantan estos pecados, porque pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Vayamos al primero. Un pecado: desprecio por el dolor de Cristo. Indiferencia espiritual. Poca gente se da cuenta de que uno de los pecados más graves que se pueden cometer en Semana Santa es la indiferencia. Indiferencia ante la pasión de Cristo. Indiferencia ante la cruz. Indiferencia ante la sangre derramada por nuestra salvación.
Hay palabras que resonaban con fuerza en el corazón de un pastor que he admirado profundamente. Papa Francisco. El dolor de Jesús sigue latiendo en el mundo. El alma que ignora este dolor cierra sobre sí las puertas de la gracia. Durante la Semana Santa, muchos católicos convierten este tiempo sagrado en una semana ordinaria. Van a la playa, ven la televisión, hacen fiestas, se entregan al ocio, mientras Cristo está siendo crucificado espiritualmente de nuevo, en los altares, en las iglesias, en sus corazones. ¿Y sabéis lo que les pasa a los que se apartan de Él? Dolor de Cristo. Aquel pensamiento, tantas veces repetido por Francisco en su camino pastoral, aún me conmueve. El enemigo se acerca a los que ignoran el Calvario, porque quien no ama el sufrimiento del Cordero, quedará marcado por el sufrimiento del mundo. Este pecado abre una brecha profunda, porque rompe la conexión con la cruz, y sin la cruz no hay protección. Muchos fieles se le acercaban y decían: Padre, rezo el rosario pero nada cambia. Padre, me he confesado pero sigo sintiendo miedo, vacío y tristeza. Y entonces llegaba la pregunta que golpeaba el alma: ¿estuviste con Jesús en la cruz esta Semana Santa o lo ignoraste? Y así llegaba la revelación. La indiferencia espiritual se ha convertido en un pecado mortal, porque en tiempo santo, cada omisión pesa más. ¿Cómo protegerse? Medita la pasión, contempla la sangre, los clavos, los gritos, las lágrimas. Quédate con Él, reza el Vía Crucis, hazle compañía al crucificado. Solo eso sella un muro espiritual a tu alrededor. El alma que sufre con Jesús no sufre sola, lo lleva consigo. El segundo pecado, la murmuración y la queja, la profanación de las palabras. ¿Te has dado cuenta alguna vez del arma tan afilada que puede ser la lengua contra nosotros? Durante la Semana Santa, muchas personas siguen quejándose de la vida, de sus maridos, de sus hijos, de su salud, del dinero, del tiempo, de la política. Pero recuerdo aquella enseñanza que el Santo Padre compartió en una homilía sencilla y profunda. En la semana en la que Jesús cayó ante los acusadores, muchos siguen murmurando ante cualquier contrariedad, y eso es profanación. Sí, profanación, porque nuestras palabras tienen peso espiritual. Mientras Jesús callaba por amor, muchos de nosotros gritamos por ego. Mientras Él se entregó, muchos de nosotros criticamos, acusamos y maldecimos. ¿Y qué le pasa a la casa donde domina la murmuración durante la Semana Santa? Es como echar sal en tierra fértil. Nada florece, ni la gracia ni la paz. La murmuración es como un veneno espiritual. Atrae las tinieblas, desanima a los ángeles y da cabida a espíritus perturbadores. Y, lo que es peor, contamina el ambiente. Un hogar con murmullos constantes se convierte en hogar de intrigas, discusiones y enfermedades emocionales. Una vez, un pastor dijo a una mujer: «Tus hijos están inquietos porque has envenenado el aire de tu casa con palabras». Y cuando ella confesó sus murmuraciones, volvió la paz. ¿Cómo protegerse? Santo silencio, alabanza, gratitud. Se recomienda en Semana Santa hacer el esfuerzo de callar ante el dolor, bendecir aún en la aflicción y adorar aún sin comprender. El alma que alaba atrae al cielo. Tercer pecado, falta de amor. No perdonar, no servir, no amar. Este es el más doloroso y el más común. El Papa Francisco lo ha recordado tantas veces. El alma que rechaza el perdón durante la Semana Santa rechaza al mismo Cristo crucificado. ¿Cuántas personas guardan rencor, resentimiento, pena? ¿Cuántos ignoran a los necesitados, a los pobres, a los olvidados?
¿Cuántos vuelven la cara al hermano mientras miran al altar? Este es el pecado que más hiere el corazón de Jesús. Porque la Semana Santa es la semana del amor absoluto. Si albergas ira, si ignoras el sufrimiento de los demás, si no tiendes la mano, te conviertes en lo contrario de la cruz. Y ahí es donde entra el mal. En una ocasión de Jueves Santo, un hombre confesó todos sus pecados, excepto uno: odiaba a su hermano. El confesor lo miró con compasión y le dijo que no podía absolverlo, que con ese odio volvía a clavar a Cristo en la cruz. Le explicó que aunque rezara, su alma estaba en guerra. El hombre se fue llorando, regresó a su casa, oró profundamente y al día siguiente volvió diciendo que había perdonado. No sé cómo, pero lo hice. El confesor, con una sonrisa serena, respondió: ahora lo he hecho. La gracia ha descendido. Vete en paz. ¿Cómo protegerse? Perdona, sirve, bendice, ofrece algo, haz un gesto de amor a quien menos lo merece. Como suele recordar Francisco, durante la Semana Santa, todo acto de amor resuena con una fuerza especial en el cielo. Ahora, piensa, ¿cuántas veces te has quejado esta semana? ¿Cuántas veces has ignorado el dolor de los demás? ¿Cuántas veces has hecho de la Semana Santa una semana cualquiera? La sabiduría pastoral nos llama a la vigilancia. Estos tres pecados, la indiferencia, la murmuración y la falta de amor, son como grietas invisibles en el alma. Pero cuando se cometen durante la Semana Santa, se convierten en grietas profundas que el enemigo aprovecha. Pero ahora que lo sabes, puedes cerrar esas puertas. Es más, puedes convertir esta Semana Santa en un tiempo de gracia, sanación y liberación. Y si estás pensando, ¿cómo lo hago, Padre? En la próxima entrega, vamos a sumergirnos en la enseñanza que se ha transmitido para cada uno de estos pecados. El antídoto espiritual que se recomienda a los fieles para sellar su hogar, su alma y su familia contra cualquier fuerza del mal. Sabrá exactamente qué hacer, qué rezar, qué consagrar y cómo hacer de esta Semana Santa un escudo espiritual inviolable. Pero antes, ¿aceptas esta verdad? ¿Estás dispuesto a cambiar tu actitud, tu lenguaje, tu corazón para que se abra el cielo? Entonces prepárate, porque ahora es el momento de aprender el camino de la transformación, la enseñanza más poderosa que ha inspirado esta tradición para la Semana Santa. Y lo que está a punto de escuchar podría ser la respuesta que ha estado esperando. Bloque 4. La enseñanza final y la transformación. Ahora ya lo sabe. Ahora entiendes por qué tantas cosas en tu vida parecen atascadas incluso cuando rezas. Ahora está claro por qué esa bendición tardó tanto en llegar, o tal vez no llegó en absoluto. Porque estos tres pecados, la indiferencia ante el dolor de Cristo, la murmuración y la falta de amor, tienen el poder de cerrar el cielo sobre tu cabeza, aunque tengas un rosario en las manos. Son como nubes espirituales que bloquean la luz. Pero he aquí la verdad que se enseña con firmeza y ternura. Dios no nos muestra el pecado para condenarnos, sino para liberarnos. Hoy tienes un conocimiento espiritual que pocos conocen. Sabes que en Semana Santa hay una sensibilidad distinta en el mundo espiritual. Sabes que cada gesto cuenta. Cada palabra tiene peso. Cada elección tiene un impacto eterno. Pero también sabes que es posible enmendarse. Es posible dar marcha atrás. Es posible cerrar las puertas abiertas al mal. Y más que eso, es posible abrir puertas de gracia, milagros y bendiciones.
Francisco ha recordado muchas veces que el camino de la reparación es sencillo pero profundo. Un sendero que cura el alma y protege el hogar. Esto es lo que debes hacer esta Semana Santa si realmente quieres transformar tu vida espiritual. 1. Haz una confesión profunda, pero no cualquier confesión. Haz un examen de conciencia basado en estos 3 pecados. ¿Has ignorado el dolor de Cristo? ¿Te has quejado? ¿Has dejado de amar? Se dice que la confesión es el baño del alma, pero solo limpia de verdad cuando el alma se entrega. Confiésate sinceramente. Si es posible, incluso antes de Pascua, si no el domingo de resurrección para empezar de nuevo. 2. Rezar el Vía Crucis. El Vía Crucis. Quienes han vivido con intensidad el Evangelio lloraron en el Vía Crucis. Fue allí donde sintieron el dolor de Cristo. Enseñaban que meditar en la pasión es el mayor escudo espiritual contra el mal. Reza en casa o en la iglesia, pero hazlo con el corazón. Ofrece cada estación por una intención concreta. Tu familia, tu salud, tu vida económica, tu alma. 3. Elige un acto radical de amor. Elige a alguien a quien necesites perdonar. Elige un gesto concreto de caridad. Dar comida, una visita, una palabra de consuelo. El Papa Francisco solía reflexionar que el alma que ama verdaderamente durante la Semana Santa atrae hacia sí la presencia viva de Cristo. 4. Silencio. Sí, regálate momentos de silencio interior. Aléjate del bullicio. Apaga todo lo que distrae. En esos días santos, Francisco encontraba en el silencio un lenguaje sagrado, un espacio donde el alma podía escuchar la voz del cielo. 5. Reza el rosario con una intención especial. No lo reces de manera automática. Toma tu rosario y antes de comenzar, declara: ofrezco este rosario para suplir mis carencias en esta Semana Santa, para cerrar todas las puertas abiertas al mal y para atraer las bendiciones que el cielo quiere derramar sobre mí y sobre mi hogar. Este rosario tiene poder. Si lo haces con fe, lo sentirás. Notarás cómo el ambiente cambia, cómo tu alma se ilumina, cómo tu casa se purifica, porque el mal solo habita donde encuentra espacio, y ahora tú estás recuperando ese espacio. Francisco recordaba que el alma que se arrepiente sinceramente se fortalece contra los ataques del enemigo. Y quiero que esa verdad llegue a lo más profundo de tu corazón. No importa lo que hayas hecho, ni lo que hayas dejado de hacer. Hoy puede ser un punto de inflexión. Hoy es el momento de sellar tu hogar, de cerrar las puertas al mal y de abrirlas al cielo. Si sigues este camino con sinceridad, si lo pones en práctica, si te decides, verás los frutos. Sentirás una paz nueva. Notarás que cesan las opresiones, que desaparecen los conflictos. Las puertas que estaban cerradas se abren, porque cuando el alma abraza la cruz, el cielo se abre. Ahora que conoces los 3 pecados que más puertas abren al mal durante la Semana Santa y que has aprendido cómo protegerte de ellos según las enseñanzas espirituales, quiero proponerte un desafío. Pero atención, no es un reto cualquiera. No es para todos. Es un llamado para quienes son fuertes en la fe, para aquellos que ya no quieren vivir con el alma expuesta, con su hogar vulnerable, con sus seres queridos envueltos en luchas invisibles. Este reto es para quienes están cansados de sufrir ataques espirituales sin entender su origen. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, escucha bien. Durante los próximos 7 días,
incluso después de que termine la Semana Santa, quiero que hagas un compromiso con el cielo. El Papa Francisco enseñaba que los efectos de los pecados cometidos en Semana Santa no siempre terminan con el Domingo de Resurrección. Pueden prolongarse, incluso durante meses, si no se rompen. Por eso, este desafío va más allá de la celebración. Es un acto de reparación, de defensa espiritual. Esto es lo que debes hacer. 1. Reza el rosario cada día, durante 7 días seguidos. Pero no solo rezarás, rezarás con propósito. Antes de cada rosario, proclamarás en voz alta: este rosario es para reparar los pecados cometidos durante la Semana Santa, para cerrar toda brecha espiritual y para proteger mi hogar de toda influencia del enemigo. 2. Elige uno de estos 3 pecados y enfréntalo con un acto contrario. Si has sido indiferente, medita cada día un pasaje de la Pasión de Cristo. Si has murmurado, proclama alabanzas en voz alta cada día. Si has guardado rencor, elige a alguien a quien perdonar o a quien ayudar. 3. Al final de cada día, haz una sencilla oración de purificación. Señor Jesús, sella mi casa con tu sangre, que toda acción espiritual negativa sea quebrada, que mi familia quede bajo tu cruz. Amén. Ese es el reto. No es fácil, pero es poderoso. Francisco solía decir que el enemigo tiembla ante el alma que ora, que repara y que perdona. Y si aceptas este reto, algo en ti cambiará. Tal vez no el primer día, pero si al cuarto, al quinto, lo notarás. Sentirás que un peso se va, una nueva calma te envolverá. Donde antes había presión, ahora habrá descanso. Las bendiciones detenidas comenzarán a fluir. Y ahora, quiero que hagas un compromiso público. Si aceptas este desafío, escribe ahora en los comentarios: acepto el desafío de la purificación. Que ese sea tu acto de fe, tu alianza visible con Dios y con el cielo. Y mucho más. Comparte este video con 3 personas. Puede que ni siquiera lo sepas, pero podrías estar salvando una casa, un matrimonio, un alma. El enemigo quiere convencerte de que es solo otro video, pero sabes que no lo es. Es una llamada. Una voz interior te ha llamado. La cruz te ha llamado. Ahora te toca a ti elegir. ¿Seguirás con las puertas abiertas o blindarás tu alma? Ahora, antes de irte, te pido que te quedes conmigo unos segundos más. Entreguemos todo lo que hemos escuchado y aprendido juntos al pie de la cruz de Cristo. Ahora cierra los ojos, respira hondo y siente que Dios está aquí. Que el Espíritu Santo rodee este momento. Que las palabras de Papa Francisco, que tantas veces nos han llevado a la ternura de Dios, resuenen suavemente en tu corazón. Repítelo conmigo, con fe y entrega. Total, Señor Jesús, en esta Semana Santa reconozco que he pecado. Tal vez por ignorancia, tal vez por debilidad, pero ahora ya no quiero vivir con las puertas del mal abiertas en mi vida. Quiero cerrar todos los resquicios. Quiero sellar mi casa con tu sangre. Quiero consagrar mi familia, mis pensamientos, mis palabras, mi corazón. Perdóname, Señor, por cada momento de indiferencia. Limpia mi alma de toda murmuración. Cura mis heridas de desamor. Te doy mi casa, mi vida, mi historia, y te pido séllalo todo con tu Espíritu Santo. Pon tu cruz en la puerta de mi casa y no dejes pasar ninguna fuerza maligna. Creo, confío, me consagro que la intercesión de quien ha caminado siempre con los más humildes nos sostenga, y que mi vida a partir de hoy sea signo de victoria contra el mal. Amén. ¿Sabías que durante la Semana Santa una simple prenda de vestir
puede ser la causa de enfermedades, conflictos familiares y una profunda tristeza espiritual? Papa Francisco, en una de sus reflexiones más sinceras, advirtió que incluso lo más cotidiano puede convertirse en puerta de entrada para el mal en nuestras vidas. ¿Te has sentido últimamente más cansado con discusiones en casa o una inquietud que no sabes explicar? Quédate, porque esto podría revelar lo que nunca imaginaste sobre lo que llevas puesto. En el silencio del hogar, cuando el corazón busca recogimiento, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué cierta ropa genera inquietud, cansancio o incluso síntomas físicos? Tal vez no sea una simple coincidencia, porque en el tiempo más sagrado del año, el enemigo busca camuflarse incluso en tejidos, colores o prendas que ya han absorbido cargas del pasado. ¿Y si te dijera que hay 3 tipos de ropa que jamás deberían usarse en Semana Santa por el peso espiritual que arrastran? ¿Lo creerías? Esta enseñanza no se encuentra en libros comunes ni en predicaciones tradicionales. Es un saber que ha sido transmitido con discreción a quienes buscan con fervor la protección espiritual y el resguardo del hogar ante todo mal. Francisco, con su discernimiento pastoral, ha escuchado innumerables relatos sobre la carga espiritual de ciertos objetos y ropas. En una ocasión, un sacerdote relató cómo una mujer insistía en conservar una blusa heredada. El sacerdote percibió una presencia de muerte en la prenda. La mujer cayó al suelo temblando, dando inicio a uno de los exorcismos más intensos que se recuerdan en su comunidad. Las religiosas presentes registraron el hecho. A veces lo que vestimos lleva consigo pecados, vicios, penas y maldiciones de quienes lo usaron antes. Y en Semana Santa, cuando el cielo se abre, también el infierno busca colarse en nuestras vidas. No pienses que es exagerado. Si estás escuchando estas palabras, no es al azar. En el mundo espiritual no hay coincidencias. Algo te trajo aquí. Tal vez el Espíritu Santo, o tal vez porque ya presentías que algo no estaba bien y buscas respuestas. Y hoy recibirás esas respuestas. No solo descubrirás qué prendas pueden atraer el mal, sino también cómo purificarlas, cómo proteger tu cuerpo y blindar tu casa ante cualquier maldición oculta. La última revelación es la más importante, pues se refiere a un detalle que pocos notan, pero que puede estar ahora mismo colgado en tu armario. Escribe en los comentarios: protege mi casa y a mi familia. No es solo un comentario, es un clamor del alma. Es una súplica que puede ascender como incienso. Y si crees en el poder del rosario, en el manto de la Virgen y en la guía espiritual que Francisco ha alentado tantas veces, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza que pueda fortalecer tu espíritu y proteger a los que amas. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar transformará la forma en que miras tu guardarropa. Francisco ha recordado que hay cosas que los ojos no ven, pero que cargan como piedras sobre el alma, y una de ellas es lo que vestimos. Aunque parezca solo tela, cada prenda guarda recuerdos, energías, intenciones e incluso maldiciones. En Semana Santa, el mundo espiritual vibra con más fuerza. Es el tiempo de la pasión y la redención, pero también de la batalla invisible. Los sabios de la fe siempre advirtieron que las fuerzas del mal intensifican sus ataques para impedir la conversión de las almas. Por eso debemos estar vigilantes. Quienes acompañaban a Francisco sabían de su profunda sensibilidad espiritual.
Un sacerdote contó que al confesar a ciertas personas, bastaba su entrada para sentir si llevaban algo oscuro, y muchas veces provenía de la ropa. Una joven se le acercó llorando. Vivía tormentos constantes, pesadillas, tristeza, enfermedades inexplicables y conflictos familiares. Durante una confesión, al tocar su blusa, sintió una opresión tan fuerte que retrocedió. Cuando se le preguntó de dónde era la prenda, respondió: «De mi hermana, que murió el año pasado». Entonces comprendieron. La blusa aún retenía la tristeza y el dolor de una vida pasada. La joven cargaba con esa pena sin saberlo. Este testimonio fue compartido por un religioso cercano. Explicó que la ropa lleva más que tejidos. Lleva historia, sufrimiento, pecado, incluso maldiciones. Y todo eso se intensifica durante Semana Santa. La Iglesia siempre ha enseñado que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo que vestimos debe honrar esa verdad. Pero muchos olvidan esto. Se visten con vanidad con objetos que han estado en prácticas ocultas o con símbolos que atacan la fe. Sin saberlo, permiten que el enemigo entre por esas grietas. ¿Te has sentido mal al usar cierta ropa? ¿Te has mirado al espejo y has sentido inquietud? ¿Has comprado o heredado ropa y notado un cambio en el ambiente o en tu cuerpo? Entonces escucha con atención, porque lo que está por revelarse no es superstición. Es una invitación a ver más allá de lo visible y a cuidar también lo que ponemos sobre nuestra piel. Eso no es imaginación. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero ciertos tipos de ropa llevan dentro verdaderas corrientes invisibles e incluso pueden anular bendiciones que estaban a punto de llegar. Por eso, en su discernimiento pastoral, el Papa Francisco ha insistido en la importancia de vivir con conciencia incluso los gestos más cotidianos, especialmente durante momentos sagrados como la Semana Santa. Ha hablado muchas veces sobre cómo el mal actúa de forma astuta, no solo con tentaciones visibles, sino también a través de objetos sutiles, pequeños resquicios por donde puede infiltrarse, porque sabe que muchas personas bajan la guardia precisamente durante este tiempo. Lo que se ha compartido sobre ciertas vestimentas es tan fuerte que incluso hoy algunos religiosos aconsejan evitar ciertas prendas durante estos días, porque si no estás espiritualmente blindado, hasta la tela puede convertirse en un canal de contaminación. Pero tranquilo, no estás solo. Hoy vas a aprender cómo identificar estas prendas peligrosas, cómo limpiar espiritualmente tus prendas y cómo proteger tu hogar de cualquier tipo de maldición oculta en objetos que parecen ordinarios. Si sientes que algo no va bien, si notas que tu salud empeora durante la Semana Santa, o si las peleas y desavenencias se intensifican sin explicación, quizás sea el momento de echar un nuevo vistazo a lo que llevas puesto. Porque el enemigo no necesita llamar a tu puerta si ya está cosido a lo que te has puesto en el cuerpo. Y ahora prepárate, porque ha llegado el momento de desvelar los 3 tipos de ropa que no se deben llevar nunca en Semana Santa. La última es la más peligrosa, porque parece totalmente inofensiva, pero es donde más se esconde el mal. El demonio se esconde donde menos lo esperamos. Estas palabras resuenan como un trueno cuando hablamos de ropa aparentemente ordinaria, porque hay prendas que abren puertas espirituales peligrosísimas. Ha llegado el momento de desvelarlas. Prepárate. Puede que lleves algo que atrae el mal a tu casa sin saberlo, pero antes de continuar, reza una oración en silencio, porque a partir de ahora, nada volverá a ser lo mismo. Misterio 1.
ropas heredadas de personas que ya han muerto, especialmente si murieron en el sufrimiento, el pecado o la desesperación. Poca gente lo sabe, pero algunos pastores con gran experiencia espiritual son extremadamente cuidadosos con los objetos personales de los difuntos. Cuando alguien muere con el alma perturbada, su ropa puede retener esa perturbación. Esto es aún más grave cuando la muerte fue trágica por pecado mortal, suicidio, rencillas familiares o adicciones. El tejido de esas ropas se impregna de un olor invisible que ángeles y demonios reconocen. Una vez, una mujer llevó a un convento una caja con la ropa de su hija fallecida. Quería donarla a los pobres, pero cuando tocó las prendas, el sacerdote que la recibió retrocedió con los ojos cerrados, haciendo la señal de la cruz. Tras un profundo silencio dijo: «Esta ropa debe quemarse, nadie más debe llevarlas». Su hija había muerto de sobredosis, en profunda rebelión contra la vida y alejada de la fe. Le explicó a la madre que quien llevara esas ropas podría ser portador, sin saberlo, del espíritu de tristeza, confusión y opresión que había consumido a la joven. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has puesto una prenda que te ha dejado alguien que ha muerto? Un abrigo de la abuela, una blusa de un familiar. Rezaste sobre ella antes de ponértela. Pediste la purificación, ¿no? Entonces, entiende, esta Semana Santa el riesgo es aún mayor, porque el mundo espiritual está en guerra y las vestimentas se convierten en armaduras o en brechas. Lo que llevas puesto puede ser una bendición o una maldición invisible cosida por manos que ya pasaron. Misterio 2. Ropas con símbolos ocultos, energías orientales, signos o figuras profanas. Algunos líderes espirituales profundamente comprometidos con la fe siempre estuvieron radicalmente en contra de cualquier influencia ocultista, incluso bajo la apariencia de la moda. Decían que el diablo se esconde en imágenes de las que nadie se da cuenta, en símbolos creados para invocar fuerzas espirituales contrarias a la fe cristiana. Constantemente advertían a los jóvenes que llevaban camisetas con calaveras, signos del zodiaco, símbolos orientales o imágenes distorsionadas de la Virgen María y los santos. Durante una confesión, un joven entró en el confesionario con una camiseta con el símbolo del yin-yang. Al acercarse, el sacerdote sintió una opresión tan fuerte que le faltaba el aire. Renuncia a la tristeza que nadie ve y repítelo conmigo, con fe. Señor Jesús, te consagro todo lo que toca mi cuerpo. Cada prenda, cada tejido, cada objeto, que nada en mí sea canal para el mal. Que toda prenda contaminada sea purificada por tu cruz. Que todo espíritu extraño sea expulsado en tu nombre. Y a partir de hoy, que mi cuerpo, mi casa y mi familia sean cubiertos con tu sangre redentora. Que el enemigo no encuentre brecha. Que el mal no encuentre refugio. Por intercesión del Papa Francisco y de San Miguel Arcángel, declaro: mi vida está sellada por el cielo. Amén. Permanece en silencio unos segundos. Respira. Acabas de dar un poderoso paso hacia la liberación. Pero hay más. Hay una oración muy especial. Una de las más fuertes que se ha recomendado para romper toda maldición ligada al cuerpo y al hogar. Es una oración que se sugiere rezar de rodillas, con fe, especialmente cuando alguien está siendo atacado espiritualmente a través de objetos o ropa. Esta oración invoca el poder de la preciosa sangre de Jesús y se considera una de las armas más eficaces contra las fuerzas ocultas. Y si quieres experimentar esta oración ahora,
Si quieres sentir que el peso de la opresión se quita de tus hombros, haz clic en el video en la pantalla aquí o en la descripción y reza conmigo. No te lo pierdas, porque lo que sucederá en esa oración podría ser el comienzo de tu sanación. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te cubra con su manto, que San Miguel luche por ti y que el mensaje de esperanza que tantos han recibido a través del Papa Francisco te acompañe todos los días de tu vida. Y ahora, después de comprender cómo el alma puede quedar expuesta sin darnos cuenta, quiero invitarte a mirar con más atención lo que ocurre durante la Semana Santa. Porque hay 3 pecados que, según enseñanzas profundamente espirituales, podrían estar abriendo puertas al mal justo cuando el cielo se abre para bendecirnos. ¿Qué pasa si cometes estos 3 pecados en Semana Santa? El Papa Francisco ha reflexionado con frecuencia sobre cómo incluso los pecados que parecen pequeños o inofensivos pueden convertirse en puertas silenciosas para que el mal entre en nuestros hogares, afecte a nuestras familias y desvíe las bendiciones que Dios tiene preparadas. Lo más inquietante es que muchas personas cometen al menos uno de estos pecados sin ser conscientes, precisamente durante la semana más sagrada del año. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus oraciones, tu asistencia a misa y tu esfuerzo por hacer el bien, tu vida sigue marcada por pruebas difíciles? ¿Será que hay algo espiritual, algo no visto, que estás dejando entrar? Tal vez, sin saberlo, estés dejando pequeñas grietas por donde el enemigo se infiltra, justo cuando el cielo se abre más generosamente a la gracia. Hay quienes sienten que durante la Semana Santa hay algo extraño en el ambiente, como si ciertas desgracias ocurrieran precisamente en esos días. ¿Es solo una coincidencia o hay una raíz espiritual más profunda? Y si te dijera que existen 3 pecados especialmente peligrosos durante la Semana Santa, pecados que abren portales espirituales al mal, que actúan en silencio, pero con consecuencias muy reales espirituales y físicas, y que, según enseñanzas antiguas, impiden milagros, provocan enfermedades del alma, debilitan la protección divina e incluso permiten la entrada de presencias perturbadoras en el hogar? Hermano, hermana, estas no son enseñanzas comunes, ni se encuentran fácilmente en libros. Son revelaciones espirituales que han sido vividas y transmitidas por aquellos que han caminado de cerca con el dolor del mundo y la misericordia de Dios. Francisco, en su camino pastoral, ha recordado más de una vez que los ataques del mal no siempre son espectaculares, sino que se deslizan en la rutina, en los olvidos, en lo que hacemos sin pensar. Él ha dicho que la Semana Santa no es un recuerdo, es una realidad que se vive cada año. Por eso, cuando el cielo se abre, el infierno también se agita. Es un campo de batalla espiritual, donde quien no se resguarda será alcanzado. ¿Te das cuenta del peso de estas palabras? Un pastor que ha caminado entre los más pobres, que ha escuchado confesiones con lágrimas, que ha luchado con su fe frente a realidades oscuras, pero que siempre vuelve a hablar con ternura y urgencia. En una ocasión, se supo de una mujer que llegó angustiada. Su hija cayó enferma en plena Semana Santa. A pesar de rezar y ayunar, nada cambiaba. Fue entonces cuando el consejo que recibió le abrió los ojos. Había dejado una puerta abierta sin saberlo. Lloró, se arrodilló y le mostraron el pecado oculto. Días después, la oración profunda y el arrepentimiento salvaron la vida de su hija. Estas son cosas que muchos no quieren ver, pero si tú estás aquí ahora,
no es casualidad. En lo espiritual, nada es casual. La celebración no es para todos, sino para quienes realmente quieren proteger su hogar, restaurar la paz espiritual y abrazar la fe con valentía. En este video no solo descubrirás cuáles son esos 3 pecados, sino también cómo protegerte, cómo sellar tu casa contra el mal y cómo transformar este tiempo sagrado en un momento de sanación y liberación. La última revelación es la más impactante, porque muestra cómo un pecado común puede estar bloqueando todas las bendiciones de tu hogar y cómo anularlo con un simple acto espiritual reservado por generaciones pasadas a quienes vivían su fe con profundidad. No te lo puedes perder. Si alguna vez sentiste que tu hogar está espiritualmente expuesto o que hay fuerzas que no puedes explicar, esta es tu oportunidad de abrir los ojos. ¿Qué es lo que más te inquieta? ¿Crees que el mal existe? ¿Que hay pecados que abren puertas invisibles? ¿Y que el rosario, los sacramentales y las enseñanzas de los santos son armas que pueden vencer la oscuridad? Danos un like y suscríbete, porque con cada video recibirás una nueva protección espiritual. Respira hondo. Lo que estás por escuchar podría transformar por completo tu manera de vivir la Semana Santa. El primer pecado se comete sin pensar, desde el primer día. No es simbólico, no es un ritual vacío. Como bien dijo Francisco en una de sus homilías, la Semana Santa es el tiempo en el que el alma debe estar más despierta, porque el bien y el mal no son teorías, se enfrentan de verdad. Y por eso, también es un tiempo en el que el pecado más pequeño puede tener consecuencias mayores de lo habitual. Sí, hermanos míos, hay una diferencia espiritual en el peso de cada acto cometido durante la Semana Santa. La misma ofensa que sería menor en otros días del año puede ser una gigantesca brecha espiritual esta semana. Y por eso, muchos fieles que experimentan enfermedades, peleas familiares, bloqueos económicos o crisis de fe justo después de la Pascua, no se dan cuenta de que pueden haberse contaminado espiritualmente durante la Semana Santa. El Papa Francisco, en su acompañamiento pastoral, ha percibido esta realidad con claridad. En muchos encuentros, ha compartido cómo algunas personas viven un dolor profundo no por grandes pecados, sino por pequeñas transgresiones cometidas en momentos sagrados. El momento y el lugar en que se peca tienen peso y él lo ha subrayado con convicción, señalando que el maligno es sutil y que durante la Semana Santa no busca escandalizar con pecados evidentes, sino tentar con actitudes que parecen normales, justificables, inofensivas. Y es precisamente por eso que resultan tan peligrosas, porque el creyente cae en la trampa de creer que no es grave, y en ese descuido se abre la puerta. Una vez abierta, por pequeña que sea, se cuela la oscuridad. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si algo en tu vida perdiera la paz justo después de Pascua. Como si hubieras hecho todo bien. Ayuno, oración, confesión, y aún así algo saliera mal. Como si las bendiciones que esperabas no llegaran. ¿Te has parado a pensar que tal vez un sutil error espiritual, un pequeño desliz, ha cambiado el curso de las cosas? Francisco ha insistido con ternura, pero también con firmeza. No juguéis con la santidad del tiempo sagrado. Y sus palabras no vienen solo del magisterio, sino de una experiencia de fe encarnada, porque ha caminado junto a quienes han sentido el peso del mal justo en los días santos. Hay testimonios de quienes, en el Viernes de Pasión, han vivido momentos de lucha interior, de turbación espiritual, como si algo invisible acechara con más fuerza. Una vez, después de rezar el Vía Crucis,
Un fiel cayó de rodillas y murmuró: «Hoy más que nunca están sueltos, están al acecho». Cuando le preguntaron quiénes eran ellos, respondió: «Los que odian la sangre del Cordero». Se refería a los espíritus malignos, a los demonios que actúan con más intensidad durante la Semana Santa, porque es en esos días cuando Cristo venció al infierno. Y por eso intentan contraatacar con más furia. Solo entran donde hay descuido. Y por eso se nos ha enseñado que algunos pecados, por pequeños que parezcan, son brechas en los muros espirituales. No solo permiten la entrada del mal, también impiden que las gracias que estaban por llegar se manifiesten. Ahora piensa con calma. ¿Hay algo que hiciste al comienzo de la Semana Santa que te parece insignificante, pero que te trajo inquietud espiritual? Un sentimiento que se intensificó, una discusión inesperada, un pensamiento impuro, una actitud que creíste irrelevante, pero luego te dejó un sabor de arrepentimiento. Puede que esos signos no sean casuales. Francisco ha recibido a muchos fieles que no comprendían por qué sus vidas se desmoronaban tras la Pascua. Y al ahondar en su historia, descubrían que habían cometido faltas menores, pero en el tiempo más sagrado. Y eso había dejado huella. En una ocasión, una madre desconsolada buscó orientación espiritual porque su hijo, antes devoto, había caído en una adicción fuerte justo después de la Semana Santa. Le contó que iba a misa, rezaba el rosario, pero algo cambió. El guía espiritual la miró con compasión y le dijo: «Se abrió una puerta, y tú también ayudaste a abrirla». Ella se sorprendió y entonces se le explicó: durante esa Semana Santa no perdonaste, guardaste rencor. Y esa fue la grieta que aprovechó el enemigo. Sí, hermanos míos, a veces es el resentimiento, a veces es el orgullo, la crítica, el juicio apresurado, el silencio ante el dolor ajeno, la pereza espiritual. Son esas cosas las que se convierten en pecados graves cuando se cometen en tiempo sagrado. Y si sientes que necesitas comprender más profundamente qué es lo que impide que las bendiciones entren en tu hogar, quédate conmigo hasta el final, porque la próxima entrega revelará los 3 pecados que este acompañante espiritual consideraba más peligrosos durante la Semana Santa. 3 faltas que muchos cometen sin darse cuenta, pero que están atrayendo miseria espiritual, enfermedad y división familiar. Y lo más importante, te voy a enseñar cómo protegerte, cómo limpiar tu alma, cómo cerrar las puertas abiertas y cómo hacer tu casa impenetrable al mal esta Semana Santa. ¿Estás listo para conocer estos 3 pecados silenciosos que están abriendo puertas invisibles al mal dentro de tu hogar? Está a punto de descubrirlos. Cuando se cometen durante la Semana Santa, los pecados no son solo errores morales, se convierten en portales invisibles que permiten que el mal espiritual entre en tu vida, en tu casa y en tu familia. Pero antes, quiero prepararte para lo que vas a oír. Estos pecados son comunes, son socialmente aceptados, y lo que es más alarmante, muchos creyentes los cometen pensando que no están haciendo nada malo. Por eso, al enemigo le encantan estos pecados, porque pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Vayamos al primero. Un pecado: desprecio por el dolor de Cristo. Indiferencia espiritual. Poca gente se da cuenta de que uno de los pecados más graves que se pueden cometer en Semana Santa es la indiferencia. Indiferencia ante la pasión de Cristo. Indiferencia ante la cruz. Indiferencia ante la sangre derramada por nuestra salvación. Hay palabras que resonaban con fuerza en el corazón de un pastor que he admirado profundamente. Papa Francisco,
El dolor de Jesús sigue latiendo en el mundo. El alma que ignora este dolor cierra sobre sí las puertas de la gracia. Durante la Semana Santa, muchos católicos convierten este tiempo sagrado en una semana ordinaria. Van a la playa, ven la televisión, hacen fiestas, se entregan al ocio, mientras Cristo está siendo crucificado espiritualmente de nuevo, en los altares, en las iglesias, en sus corazones. ¿Y sabéis lo que les pasa a los que se apartan de Él? Dolor de Cristo. Aquel pensamiento, tantas veces repetido por Francisco en su camino pastoral, aún me conmueve. El enemigo se acerca a los que ignoran el Calvario, porque quien no ama el sufrimiento del Cordero quedará marcado por el sufrimiento del mundo. Este pecado abre una brecha profunda porque rompe la conexión con la cruz, y sin la cruz no hay protección. Muchos fieles se le acercaban y decían: «Padre, rezo el rosario pero nada cambia. Padre, me he confesado pero sigo sintiendo miedo, vacío y tristeza». Y entonces llegaba la pregunta que golpeaba el alma: ¿estuviste con Jesús en la cruz esta Semana Santa o lo ignoraste? Y así llegaba la revelación. La indiferencia espiritual se ha convertido en un pecado mortal, porque en tiempo santo, cada omisión pesa más. ¿Cómo protegerse? Medita la pasión, contempla la sangre, los clavos, los gritos, las lágrimas. Quédate con Él, reza el Vía Crucis, hazle compañía al crucificado. Solo eso sella un muro espiritual a tu alrededor. El alma que sufre con Jesús no sufre sola, lo lleva consigo. El segundo pecado, la murmuración y la queja, la profanación de las palabras. ¿Te has dado cuenta alguna vez del arma tan afilada que puede ser la lengua contra nosotros? Durante la Semana Santa, muchas personas siguen quejándose de la vida, de sus maridos, de sus hijos, de su salud, del dinero, del tiempo, de la política. Pero recuerdo aquella enseñanza que el Santo Padre compartió en una homilía sencilla y profunda. En la semana en la que Jesús cayó ante los acusadores, muchos siguen murmurando ante cualquier contrariedad, y eso es profanación. Sí, profanación, porque nuestras palabras tienen peso espiritual. Mientras Jesús callaba por amor, muchos de nosotros gritamos por ego. Mientras Él se entregó, muchos de nosotros criticamos, acusamos y maldecimos. ¿Y qué le pasa a la casa donde domina la murmuración durante la Semana Santa? Es como echar sal en tierra fértil. Nada florece, ni la gracia ni la paz. La murmuración es como un veneno espiritual. Atrae las tinieblas, desanima a los ángeles y da cabida a espíritus perturbadores. Y, lo que es peor, contamina el ambiente. Un hogar con murmullos constantes se convierte en hogar de intrigas, discusiones y enfermedades emocionales. Una vez, un pastor dijo a una mujer: «Tus hijos están inquietos porque has envenenado el aire de tu casa con palabras». Y cuando ella confesó sus murmuraciones, volvió la paz. ¿Cómo protegerse? Santo silencio, alabanza, gratitud. Se recomienda en Semana Santa hacer el esfuerzo de callar ante el dolor, bendecir aún en la aflicción y adorar aún sin comprender. El alma que alaba atrae al cielo. Tercer pecado, falta de amor. No perdonar, no servir, no amar. Este es el más doloroso y el más común. El Papa Francisco lo ha recordado tantas veces. El alma que rechaza el perdón durante la Semana Santa rechaza al mismo Cristo crucificado. ¿Cuántas personas guardan rencor, resentimiento, pena? ¿Cuántos ignoran a los necesitados, a los pobres, a los olvidados? ¿Cuántos vuelven la cara al hermano mientras miran al altar? Este es el pecado que más hiere el corazón de Jesús.
porque la Semana Santa es la semana del amor absoluto. Si albergas ira, si ignoras el sufrimiento de los demás, si no tiendes la mano, te conviertes en lo contrario de la cruz. Y ahí es donde entra el mal. En una ocasión de Jueves Santo, un hombre confesó todos sus pecados, excepto uno: odiaba a su hermano. El confesor lo miró con compasión y le dijo que no podía absolverlo, que con ese odio volvía a clavar a Cristo en la cruz. Le explicó que aunque rezara, su alma estaba en guerra. El hombre se fue llorando, regresó a su casa, oró profundamente y al día siguiente volvió diciendo que había perdonado. No sé cómo, pero lo hice. El confesor, con una sonrisa serena, respondió: ahora lo he hecho. La gracia ha descendido. Vete en paz. ¿Cómo protegerse? Perdona, sirve, bendice, ofrece algo, haz un gesto de amor a quien menos lo merece. Como suele recordar Francisco, durante la Semana Santa, todo acto de amor resuena con una fuerza especial en el cielo. Ahora, piensa, ¿cuántas veces te has quejado esta semana? ¿Cuántas veces has ignorado el dolor de los demás? ¿Cuántas veces has hecho de la Semana Santa una semana cualquiera? La sabiduría pastoral nos llama a la vigilancia. Estos tres pecados, la indiferencia, la murmuración y la falta de amor, son como grietas invisibles en el alma. Pero cuando se cometen durante la Semana Santa, se convierten en grietas profundas que el enemigo aprovecha. Pero ahora que lo sabes, puedes cerrar esas puertas. Es más, puedes convertir esta Semana Santa en un tiempo de gracia, sanación y liberación. Y si estás pensando, ¿cómo lo hago, Padre? En la próxima entrega, vamos a sumergirnos en la enseñanza que se ha transmitido para cada uno de estos pecados. El antídoto espiritual que se recomienda a los fieles para sellar su hogar, su alma y su familia contra cualquier fuerza del mal. Sabrá exactamente qué hacer, qué rezar, qué consagrar y cómo hacer de esta Semana Santa un escudo espiritual inviolable. Pero antes, ¿aceptas esta verdad? ¿Estás dispuesto a cambiar tu actitud, tu lenguaje, tu corazón para que se abra el cielo? Entonces prepárate, porque ahora es el momento de aprender el camino de la transformación, la enseñanza más poderosa que ha inspirado esta tradición para la Semana Santa. Y lo que está a punto de escuchar podría ser la respuesta que ha estado esperando. Bloque 4. La enseñanza final y la transformación. Ahora ya lo sabe. Ahora entiendes por qué tantas cosas en tu vida parecen atascadas incluso cuando rezas. Ahora está claro por qué esa bendición tardó tanto en llegar, o tal vez no llegó en absoluto. Porque estos tres pecados, la indiferencia ante el dolor de Cristo, la murmuración y la falta de amor, tienen el poder de cerrar el cielo sobre tu cabeza, aunque tengas un rosario en las manos. Son como nubes espirituales que bloquean la luz. Pero he aquí la verdad que se enseña con firmeza y ternura. Dios no nos muestra el pecado para condenarnos, sino para liberarnos. Hoy tienes un conocimiento espiritual que pocos conocen. Sabes que en Semana Santa hay una sensibilidad distinta en el mundo espiritual. Sabes que cada gesto cuenta. Cada palabra tiene peso. Cada elección tiene un impacto eterno. Pero también sabes que es posible enmendarse. Es posible dar marcha atrás. Es posible cerrar las puertas abiertas al mal. Y más que eso, es posible abrir puertas de gracia, milagros y bendiciones. Francisco ha recordado muchas veces que el camino de la reparación es sencillo pero profundo. Un sendero que cura el alma y protege el hogar.
Esto es lo que debes hacer esta Semana Santa si realmente quieres transformar tu vida espiritual. 1. Haz una confesión profunda, pero no cualquier confesión. Haz un examen de conciencia basado en estos 3 pecados. ¿Has ignorado el dolor de Cristo? ¿Te has quejado? ¿Has dejado de amar? Se dice que la confesión es el baño del alma, pero solo limpia de verdad cuando el alma se entrega. Confiésate sinceramente. Si es posible, incluso antes de Pascua, si no el domingo de resurrección para empezar de nuevo. 2. Rezar el Vía Crucis. El Vía Crucis. Quienes han vivido con intensidad el Evangelio lloraron en el Vía Crucis. Fue allí donde sintieron el dolor de Cristo. Enseñaban que meditar en la pasión es el mayor escudo espiritual contra el mal. Reza en casa o en la iglesia, pero hazlo con el corazón. Ofrece cada estación por una intención concreta: tu familia, tu salud, tu vida económica, tu alma. 3. Elige un acto radical de amor. Elige a alguien a quien necesites perdonar. Elige un gesto concreto de caridad. Dar comida, una visita, una palabra de consuelo. El Papa Francisco solía reflexionar que el alma que ama verdaderamente durante la Semana Santa atrae hacia sí la presencia viva de Cristo. 4. Silencio. Sí, regálate momentos de silencio interior. Aléjate del bullicio. Apaga todo lo que distrae. En esos días santos, Francisco encontraba en el silencio un lenguaje sagrado, un espacio donde el alma podía escuchar la voz del cielo. 5. Reza el rosario con una intención especial. No lo reces de manera automática. Toma tu rosario y antes de comenzar, declara: ofrezco este rosario para suplir mis carencias en esta Semana Santa, para cerrar todas las puertas abiertas al mal y para atraer las bendiciones que el cielo quiere derramar sobre mí y sobre mi hogar. Este rosario tiene poder. Si lo haces con fe, lo sentirás. Notarás cómo el ambiente cambia, cómo tu alma se ilumina, cómo tu casa se purifica, porque el mal solo habita donde encuentra espacio, y ahora tú estás recuperando ese espacio. Francisco recordaba que el alma que se arrepiente sinceramente se fortalece contra los ataques del enemigo. Y quiero que esa verdad llegue a lo más profundo de tu corazón. No importa lo que hayas hecho, ni lo que hayas dejado de hacer. Hoy puede ser un punto de inflexión. Hoy es el momento de sellar tu hogar, de cerrar las puertas al mal y de abrirlas al cielo. Si sigues este camino con sinceridad, si lo pones en práctica, si te decides, verás los frutos. Sentirás una paz nueva. Notarás que cesan las opresiones, que desaparecen los conflictos. Las puertas que estaban cerradas se abren, porque cuando el alma abraza la cruz, el cielo se abre. Ahora que conoces los 3 pecados que más puertas abren al mal durante la Semana Santa y que has aprendido cómo protegerte de ellos según las enseñanzas espirituales, quiero proponerte un desafío. Pero atención, no es un reto cualquiera. No es para todos. Es un llamado para quienes son fuertes en la fe, para aquellos que ya no quieren vivir con el alma expuesta, con su hogar vulnerable, con sus seres queridos envueltos en luchas invisibles. Este reto es para quienes están cansados de sufrir ataques espirituales sin entender su origen. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, escucha bien. Durante los próximos 7 días, incluso después de que termine la Semana Santa, quiero que hagas un compromiso con el cielo.
El Papa Francisco enseñaba que los efectos de los pecados cometidos en Semana Santa no siempre terminan con el Domingo de Resurrección. Pueden prolongarse, incluso durante meses, si no se rompen. Por eso, este desafío va más allá de la celebración. Es un acto de reparación, de defensa espiritual. Esto es lo que debes hacer. 1. Reza el rosario cada día, durante 7 días seguidos. Pero no solo rezarás con propósito. Antes de cada rosario, proclamarás en voz alta: este rosario es para reparar los pecados cometidos durante la Semana Santa, para cerrar toda brecha espiritual y para proteger mi hogar de toda influencia del enemigo. 2. Elige uno de estos 3 pecados y enfréntalo con un acto contrario. Si has sido indiferente, medita cada día un pasaje de la Pasión de Cristo. Si has murmurado, proclama alabanzas en voz alta cada día. Si has guardado rencor, elige a alguien a quien perdonar o a quien ayudar. 3. Al final de cada día, haz una sencilla oración de purificación. Señor Jesús, sella mi casa con tu sangre, que toda acción espiritual negativa sea quebrada, que mi familia quede bajo tu cruz. Amén. Ese es el reto. No es fácil, pero es poderoso. Francisco solía decir que el enemigo tiembla ante el alma que ora, que repara y que perdona. Y si aceptas este reto, algo en ti cambiará. Tal vez no el primer día, pero si al cuarto, al quinto, lo notarás. Sentirás que un peso se va, una nueva calma te envolverá. Donde antes había presión, ahora habrá descanso. Las bendiciones detenidas comenzarán a fluir. Y ahora, quiero que hagas un compromiso público. Si aceptas este desafío, escribe ahora en los comentarios: acepto el desafío de la purificación. Que ese sea tu acto de fe, tu alianza visible con Dios y con el cielo. Y mucho más. Comparte este video con 3 personas. Puede que ni siquiera lo sepas, pero podrías estar salvando una casa, un matrimonio, un alma. El enemigo quiere convencerte de que es solo otro video, pero sabes que no lo es. Es una llamada. Una voz interior te ha llamado. La cruz te ha llamado. Ahora te toca a ti elegir. ¿Seguirás con las puertas abiertas o blindarás tu alma? Ahora, antes de irte, te pido que te quedes conmigo unos segundos más. Entreguemos todo lo que hemos escuchado y aprendido juntos al pie de la cruz de Cristo. Ahora cierra los ojos. Respira hondo y siente que Dios está aquí. Que el Espíritu Santo rodee este momento. Que las palabras de Papa Francisco, que tantas veces nos han llevado a la ternura de Dios, resuenen suavemente en tu corazón. Repítelo conmigo, con fe y entrega. Total, Señor Jesús, en esta Semana Santa reconozco que he pecado. Tal vez por ignorancia, tal vez por debilidad, pero ahora ya no quiero vivir con las puertas del mal abiertas en mi vida. Quiero cerrar todos los resquicios. Quiero sellar mi casa con tu sangre. Quiero consagrar mi familia, mis pensamientos, mis palabras, mi corazón. Perdóname, Señor, por cada momento de indiferencia. Limpia mi alma de toda murmuración. Cura mis heridas de desamor. Te doy mi casa, mi vida, mi historia, y te pido séllalo todo con tu Espíritu Santo. Pon tu cruz en la puerta de mi casa y no dejes pasar ninguna fuerza maligna. Creo, confío, me consagro que la intercesión de quien ha caminado siempre con los más humildes nos sostenga, y que mi vida a partir de hoy sea signo de victoria contra el mal. Amén.